Tras varios días de tramitación, la Comisión de Salud del Senado despachó a Hacienda la ley que corta de ISAPRES, pero rechazó el alza de precios base de los planes. Vamos con todo el detalle junto a Giselle Vergara desde el Congreso. Giselle, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, fueron varias semanas las que estuvo trabajando la Comisión de Salud del Senado en este proyecto de ley corta de ISAPRES. Entrampados estuvieron en este artículo 13 de este proyecto que señalaba el alza de planes. Recordemos que hace unas semanas atrás se había dado a conocer también esta aceleración del cobro del ICSA, los aumentos de los planes, y esta alza en los planes venía a ser la segunda medida que permitiría a las ISAPRES poder contar con los recursos para poderse hacer cargo finalmente del monto adeudado a los usuarios por cobros en exceso, y que había sido un tema que había sido asignado por la Corte Suprema. Este proyecto tenía este artículo y se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Porque los parlamentarios señalaban que quienes votaron en contra y quienes se abstuvieron, que la importancia de tener un aumento de planes iba de la mano con tener un techo, porque existían cálculos de la Superintendencia de Salud que señalaba que el alza de los planes podría ir de un 7 e inclusive un 41% en los planes de los usuarios, y eso era, claro, lo que preocupaba y que hace que finalmente se aprueben otros artículos de este proyecto de ley corta de ISAPRES, pero que era parte esencial para poder hacer cumplir a las ISAPRES finalmente con la deuda que tienen con los usuarios por cobros en exceso, que ha sido dictaminada por Corte Suprema, se rechace y se esté evaluando, decía la ministra de Salud, cuál va a ser la fórmula para poder reponer este artículo en la discusión que va a comenzar en los próximos días en la Comisión de Hacienda. Conversamos con la ministra de Salud con respecto a lo que ocurrió hoy día en la Comisión de Salud. Pasemos a revisar. Una excelente noticia para los afiliados a FONASA. Se ha logrado aprobar todo el articulado que crea la modalidad de cobertura complementaria. Varios artículos en forma unánime, otros con mayoría. Lo que representa, como dije ayer, las mejores opciones para las personas que están hoy día en FONASA, que son el grueso de la población, a tener un uso más virtuoso de los prestadores privados en la modalidad de libre elección, con una nueva cobertura financiera que les va a permitir reducir el gasto de bolsillo y hacer un uso más eficiente de la prestación privada, intensificando la complementariedad público-privada de una forma mucho más auspiciosa. Sí, es parte de lo que señalaba la ministra de Salud con respecto a los artículos que sí se aprobaron, que tenían que ver con FONASA, también con consejos consultivos, que tiene también con el cálculo del 7% del plan de pago, y también con las medidas que podría tomar FONASA en caso de que muchos usuarios de las ISAPRES definieran en retirarse del sistema privado de salud y poder acudir al sistema público. Cuando se rechaza este artículo, cuando se critica cuáles van a ser las alzas, cuando se ve lo que va a ocurrir en las próximas semanas en la Comisión de Hacienda también, y el trabajo que va a tener la Comisión de Hacienda y posteriormente la Sala del Senado, también aparecen las voces desde las ISAPRES. Comenzamos con Gonzalo Arriagada, él es el presidente de la Asociación de ISAPRES, y él señalaba tajantemente que si la ley despacha del Senado, del Congreso Nacional, en las condiciones que hoy se conoce de manera inminente, las ISAPRES van a quebrar. Pasemos a revisar sus declaraciones. Con mucha preocupación nos vamos, porque lo que hemos constatado es que al día de hoy, en la forma en que está la tramitación de la ley, no tenemos una ley corta que complemente la solución del ICSA. Lo que tenemos es la certeza de que todas las compañías van a mantener su desequilibrio financiero y consecuentemente todas están condenadas a la quiebra si esto no se resuelve. 1.180 millones de dólares es la deuda que ha estimado la Superintendencia de Salud en el último cálculo que ha realizado. Por eso se hablaba que esta alza en los planes podría ir de un 7 a un 41%. Lo que no gustó en la discusión que tenía que ver con este artículo 13, que hablaba de cuáles iban a ser las formas que iban a tener las ISAPRES, por supuesto, para poder generar los pagos implementados, los pagos que ya sentenciaba la Corte Suprema, pero también poder mantener el equilibrio económico y no que no ocurra lo que decía Gonzalo Arriagada con respecto a que si la ley se despacha del Congreso, tal y como la conocemos hoy,
podría ser que quiebren las ISAPRES. Es materia que va a seguirse revisando acá en el Senado, porque como yo les decía, se despachó de la Comisión de Salud, pero ahora tiene su trámite en la Comisión de Hacienda. Le preguntábamos también a la ministra durante esta jornada qué es lo que va a ocurrir, si este artículo se va a reponer, se va a modificar, si se va a ceder a lo que han planteado parlamentarios con respecto a poner un tope en las alzas y que no sea hasta un 41% o lo necesario para poder hacer frente a las necesidades en torno a este tema. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos días cuando ya la Comisión de Hacienda comience a revisar este proyecto ley corta que por varias semanas estuvo discutiéndose en la Comisión de Salud, precisamente entrampado en este punto, en el artículo 13 que decía relación con el alza de los planes para poder hacer frente a la crisis que viven las ISAPRES. Sí, un tema que todavía queda harto paño que cortar. Giselle Vergara, como siempre, muchas gracias por el completo trabajo desde el Congreso. Chao, chao. Nos vemos, chao.